En el capítulo 1 vamos a ver lo que es teoría de potencia. Vamos a poner teoría de potencia. Capítulo 1. Definamos qué es potencia. Para definir qué es potencia, tenemos que comprender sus partes. Entonces, anotemos una potencia, por ejemplo, 5 elevado al cuadrado. A esto le llamamos base y a esto de acá le llamamos exponente. Entonces, la potencia no es nada más que multiplicar las bases cuántas veces diga el exponente. En este caso, 5 por 5, que es 25. La base dice que es 5 y el exponente dice que lo multipliquemos ese 5 dos veces. Entonces, ya definimos qué es potencia. Potencia es nada más que multiplicar la base cuantas veces diga el exponente. Dicho esto, entonces, tenemos con esto varias propiedades. Una de sus propiedades es, por ejemplo, cuando tenemos acá 5 al cubo, esto lo podemos separar 3 veces. Y podemos volver a reagrupar. Esto es lo mismo que 5 al cuadrado por 5. Y si tenemos la misma base, podemos volver a agrupar 5 al cuadrado más 1, que nos devolvió a la fórmula original, que es 5 al cubo. Podemos ir practicando con cualquier número. 2 a la cuarta es 2 por 2 por 2 por 2. Podemos agruparlo en 2 veces al cuadrado y podemos sumar, como tiene la misma base, sumamos el exponente. Y volvemos a la ecuación original. Entonces, una de las propiedades es que podemos desagrupar las potencias, agruparlas como nosotros querramos y volverlas a agrupar sumando siempre y cuando tenga la misma base. Por ejemplo, no siempre la vamos a tener agrupada. Por ejemplo, 2 al cuadrado, vamos a poner acá, por 2 al cubo. Esto de acá, si lo volvemos a agrupar, como están multiplicando, anotamos la base y sumamos los exponentes. O de la misma manera, si tenemos exponentes negativos, 2 al cuadrado por 2 a la menos 1, como tiene la misma base, anotamos la base y sumamos los exponentes respetando su signo. Pero hablemos un poco de los exponentes negativos. En este caso esto es igual a 2. ¿Qué son los exponentes negativos? Cuando nosotros tenemos una fracción, por ejemplo, un medio, esto lo podemos volver a colocar arriba colocando el exponente a la menos 1. O sea, multiplicando por menos 1 el exponente. O de la misma manera, cada vez que cambiemos de posición entre la fracción, entre multiplicador y divisor, o entre la parte del numerador y denominador, podemos cambiarlo de posición siempre y cuando multipliquemos el exponente en menos 1. Entonces, los exponentes negativos vienen de la parte del divisor de alguna fracción. Si nosotros tenemos 2 a la menos 2, lo pasamos otra vez a la parte del divisor y esto es lo mismo que 1 sobre 2 al cuadrado. Podemos pasarlo o podemos volver arriba siempre y cuando multipliquemos por menos 1 los exponentes. Esto lo pasamos arriba, 2, y lo multiplicamos por menos 1, sería menos 2. Ahora, los exponentes negativos, fíjense que si nosotros tenemos 2 al cubo por 2 a la menos 2, esto es lo mismo que poner la misma base y sumamos los exponentes. Esto es lo mismo que 3 a la 1, o sea 3. Diré 2. Entonces, pero también podríamos hacerlo de otra manera. Esto es 2 al cubo y el 2 pasa abajo como al cuadrado. Y esto podemos ir separando los dos y ahora pueden ir eliminándose cada uno. Y esto es lo mismo que restar los exponentes. Es básicamente eso, solamente que lo hacemos directo. A lo que quiero que entiendan, ¿no? Que cuando nosotros hacemos directamente, por ejemplo, una suma de exponentes, una resta de exponentes, nos saltamos varios pasos, que es pasarlo abajo, separar los exponentes, restar. Para eso es que nosotros aprendemos las propiedades, digamos, para hacerlos directos. Por ejemplo, cuando tenemos un número o una letra al cuadrado por la misma letra al cubo, es lo mismo que escribir A por A por A por A. Esto es el cuadrado y el de acá es el cubo.
Entonces, si multiplico eso a por a cuadrado, a cubo, a la cuarta, a la quinta, que es lo mismo que colocar 2 más 3. Sea números, sea letras, entonces, si tenemos la misma base, pues sumamos los exponentes. De la misma manera, si tenemos acá a al cuadrado y a al cubo, podemos pasarla arriba y vamos a tener a por a y abajo tenemos a por a por a. Podemos eliminar y esto es 1 sobre a, que es lo mismo que colocar a la menos 1. Que menos, es lo mismo que colocar 2 menos 3, fíjense, el numerador lo restamos de lo que es el exponente del numerador y del denominador hacemos exactamente lo mismo. Y vamos a tener a la menos 1, o sea, 1 sobre a. Eso es con letras. Pero es lo mismo, al final una variable, por ejemplo, x va a representar un valor, sea 1, sea 2, sea 3, un grupo de valores. Así que podemos utilizar las propiedades tanto en letras como en números. Pero ¿qué pasa si no tenemos los mismos valores? Por ejemplo, ya no vamos a poner a, vamos a poner un valor, por ejemplo, 3. 3 al cuadrado por 2 al cuadrado, pongámosle. ¿Qué va a pasar acá? Si esto desagrupamos, es lo mismo que colocar 3 por 3 y el de acá es lo mismo que colocar 2 por 2. Entonces, fíjense que lo podemos agrupar. Esto de acá es lo mismo que poner 6 y esto de acá es lo mismo que poner 6. O sea, 6 por 6, que es lo mismo 6 al cuadrado. ¿Qué ha pasado acá? Si nosotros tenemos dos números con la misma cantidad de exponentes, podemos multiplicar las bases. 3 por 2 y anotamos el mismo exponente. 3 por 2 es 6 al cuadrado. Y de aquí obtenemos esta propiedad de simplemente separar y agrupar. Pero por ejemplo, si nosotros no nos acordamos esas propiedades y anotamos, por ejemplo, 2 al cuadrado por 2 al cubo por 3 a la quinta potencia, fíjense que 3 a la quinta potencia podemos separarlo en 2 al cuadrado por 2 al cubo. Por esto podemos agruparlo como 2 a la quinta y poder sumar y poder multiplicar las bases. O podemos separar el 3 igual 3 al cuadrado por 3 a la quinta. Acuérdense que lo podemos separar en ambos números, 3 y 2 son 5. Y acá podemos agruparlo como 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. Es lo mismo que 6 al cuadrado y 2 al cubo y 3 al cubo. Vamos a poner acá al cubo, 3 y 2 son 5. Es lo mismo que 6 al cubo. Entonces anotamos la misma base y sumámosla con 3 y 2 son 5. 6 a la quinta potencia. Que es lo mismo que agruparlo. Pero no nos quedemos con eso. Por ejemplo, si tenemos a al cubo y acá tenemos b a la quinta potencia, ¿qué podemos hacer acá? Podemos separar el b. Tenemos a al cubo, que es lo mismo que a por a, y tenemos b a la quinta, que es lo mismo que b por b por b por b por b. Fíjense que acá agrupamos estos dos y esto es lo mismo que escribir a por b al cubo y esto de acá va a quedar afuera como b cuadrado. Entonces, en las potencias más que todo es jugar con las agrupaciones. Otra cosa que es interesante de las potencias es que las potencias tienen su forma de raíz. Por ejemplo, tenemos b elevado al cuadrado y también tenemos b elevado a la 1 medio. Esto de acá nosotros lo conocemos normalmente como potencia, exponente radical, etc. Pero esto de acá es el valor de una raíz. Entonces, los exponentes los podemos tener como nosotros querramos. Por ejemplo, x sobre 2x más 1. Esto igual es válido para un exponente. Entonces, como también podemos tener b al cuadrado o b a la 1 medio. En este caso, fíjense, b al cuadrado va a quedar como b cuadrado. B al 1 podemos ponerlo en su forma de raíz, raíz cuadrada de b. Y b a la x sobre raíz de 2x menos 1 es lo mismo que raíz de acá 2x menos 1 y aquí b a la x. Fíjense, esta parte, la parte del denominador,
va a pasar a ser raíz, la parte del denominador va a pasar a ser la raíz y la parte del numerador va a pasar como exponente. ¿Sí? Entonces, algo interesante de las potencias es que tienen su forma de raíz. O sea, cuando tenemos acá en la tabla de las rectas reales, aquí en medio está el 0. Aquí está el 1, aquí está el menos 1, y hay el menos 2, el 3. Cuando nosotros acá tenemos una tabla en los exponentes, las raíces se ubican generalmente en esta parte, entre el 0 y el 1. Por ejemplo, tenemos acá un medio que es 0,5, es un medio. 0,25, que es un cuarto. Y esto de acá es lo mismo que colocar. Digamos que esto es x, una tabla del x, y un cuarto es raíz cuarta de x. Un medio es raíz cuadrada de x. Y así podemos sacar raíz octava de x y así sucesivamente. Raíz novena, raíz décima. Incluso no siempre solamente las raíces. Por ejemplo, podemos tener ya sea 3 cuartos. El 3 cuartos lo mismo raíz cúbica o raíz cuadrada de x cubo. Eso es 3 cuartos, que 3 cuartos debería estar por acá. A ver, 3 cuartos debería estar por acá. 3 cuartos. Y acá entonces podremos notar raíz cuarta de x al cubo. Entonces, en las rectas reales, las raíces simplemente esto de acá siguen siendo exponentes. Es simplemente otra forma de escribir los exponentes que están entre el 0 y 1. Es una clase especial de exponentes. ¿Ya? Hay muchos que confunden esto porque creen que las raíces son ¿cómo se llama? Como lo contrario que los exponentes. Y no, simplemente es otra forma de escribir exponentes, pero esto es del 0 al 1, o sea, exponentes chiquitos. Acá tenemos, por ejemplo, lo mismo sucede del otro lado de la recta real. Aquí tenemos raíces, pero con exponentes negativas. Por ejemplo, aquí tenemos x a la menos 2 tercios. Esto es lo mismo que colocar raíz cúbica de x a la menos 2. Este de acá va a pasar a la raíz, a la parte delantera de la raíz, y esto de acá va a pasar al exponente. Y lo pasamos con signo y todo. De la misma manera, de las raíces podemos anotar x, anotar una fracción, y en la parte de arriba, en la parte del numerador, anotamos el exponente, y en la parte del denominador anotamos la raíz. Sigamos entonces con las diferentes propiedades. Cualquier número, ya sea 10.827 elevado a la 0, va a ser igual a 1. ¿Por qué sucede esto? Cuando tenemos un número, por ejemplo, n, el 0, ¿qué es igual? 0 significa que no hay nada. Y cuando no hay nada, cuando hubo algo y se eliminó ese algo. Por ejemplo, no hay torta, es que hubo torta y se la comieron. Cuando no hay, por ejemplo, no hay un lápiz, significa que hubo un lápiz, pero se terminó gastando o se perdió. Entonces, si esto de acá lo descomponemos, es igual a n a la 1 sobre n a la 1. Se simplifican entre sí y va a quedar 1. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos diferentes formas de ver cualquier número elevado al 0 es 1. Cualquier número. Pueden memorizarlo como pueden practicarlo, aprenderlo de alguna u otra manera. Otro de las propiedades que tenemos, por ejemplo, cuando tenemos un número, por ejemplo, no 1, sino 2 elevado al cuadrado y esto elevado al cuadrado entre paréntesis, fíjense, ¿esto qué nos indica? Que todo lo que está dentro del paréntesis se va a realizar primero. 2 al cuadrado es 4, paréntesis al cuadrado, y después se va a hacer 4 al cuadrado, que es 16. Pero fíjense, esto es lo mismo que multiplicar lo que está dentro del paréntesis con lo que está afuera. 2 por 2 es igual a 2 a la cuarta, que es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, por 2, 16. Entonces, cuando tenemos entre paréntesis, podemos multiplicar lo que está dentro y lo que está afuera. No así cuando no está entre paréntesis. Por ejemplo, tenemos 3 elevado a la 2 elevado a la 3. Aquí ya no podemos multiplicar.
Comparémoslo con 3 elevado a la 2 y entre paréntesis elevado a la 3. ¿Qué va a pasar acá? Podemos multiplicar lo que está dentro del paréntesis y esto es lo mismo que 3 por 2 es 6, 3 a la 6. Que es lo mismo que anotar 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3, que es 9 3 veces. ¿Y qué pasa si usamos primero lo que está dentro del paréntesis? 3 por 3, 9 3 veces. 9 por 9 por 9. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es cuando hay paréntesis. ¿Por qué? Porque los paréntesis nos dan esa propiedad. Primero, si lo hacemos dentro del paréntesis, nos da 9 y 9 elevado al cubo es lo mismo que multiplicar los exponentes. No así cuando tenemos esto. Si lo hacemos de la misma manera, fíjense, 3 por 2 es 6, esto es lo mismo que 2 a la 6, es lo mismo que 9 por 9 por 9, es 81 por 9. Entonces, si lo hacemos de la forma de la cadena, primero hacemos esto de acá y después, como unos eslabones de cadena, se caen dos, hacemos otro eslabón de cadena. Acá primero hacemos el primer eslabón, 2 al cubo. 2 al cubo, ¿a qué va a ser igual? 2 al cubo es igual a 8. 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces, eliminado este eslabón, es lo mismo que escribir 3 a la 8. Y 3 a la 8 es diferente a 3 a la 6. 3 a la 8 ya es 3 multiplicado 8 veces, o sea, es 9 por 9 por 9 por 9. Acá ya agregamos un 9. O sea, esto de acá es diferente. Cuando nosotros tenemos una potencia de otra potencia, por ejemplo, 2 al cubo a la menos 1 al cuadrado, primero hacemos los eslabones que están más arriba y después vamos haciendo los eslabones que van más abajo. Eso se le llama forma o método de la cadena para hacer potencia a otra potencia. Es muy diferente a tener 2 al cubo y entre paréntesis menos 1 y entre paréntesis 2. ¿Qué es lo que sucede acá? Que al tener paréntesis, esto nos indica que primero hagamos lo de adentro. Y lo de adentro es lo mismo que escribir 2 por 2 por 2 por 4, 2 por 2 por 2, que es 8, 8 a la menos 1. Que es lo mismo que colocar la multiplicación de estos dos. 3 por menos 1 es menos 3. 8 a la menos 1 es lo mismo que 2 a la menos 3. Poner 8 a la menos 1 es igual a que 2 a la menos 3. Por tanto, cuando nosotros tenemos paréntesis, lo podemos multiplicar los exponentes. Pero cuando nosotros tenemos potencia de otra potencia, acá hacemos por método de la cadena.